cuya duración es de 99 años. Así que bienvenidas a todas las personas aquí presentes a la celebración de un no centenario cervantino. Tenemos por delante 90 y pico años para celebrar. El título de esta conferencia ilustrada está sugerido por una de las explicaciones que la doncella curiosa le dice a Sancho Panza en la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el capítulo 49 le dice la doncella curiosa a Sancho Panza: cuando oía decir que corrían toros y jugaban cañas y se representaban comedias, preguntaba a mi hermano, que es un año menor que yo, que me dijese qué cosas eran aquellas. Y en la nota al pie de página leo, si soy capaz: el juego de cañas era una justa por cuadrillas a caballo, con lanzas preparadas para que se rompiesen sin herir. Sepamos más sobre los juegos de cañas leyendo a Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española, publicada en Madrid en el año 1611. Y para ello voy a utilizar la gran enciclopedia cervantina, que pesa, en el trabajo que firma Óscar Perea Rodríguez. Leo en la página 1770 del tomo segundo. Veamos. Dice en primer lugar Sebastián de Covarrubias: en España es muy usado el jugar las cañas, que es un género de pelea de hombres de a caballo. Más adelante dice: nombre con el que era conocido uno de los más famosos espectáculos lúdico-deportivos de la Edad Media y los siglos de oro, basado en la puesta en escena de un combate simulado. Los juegos de cañas debían de formar parte de la práctica habitual de los nobles, como medio de mantenerse en forma y para conservar su capacidad de lanzamiento de objetos punzantes, es decir, un ejercicio de mantenimiento para los quehaceres bélicos. Pues después de estas lecturas, aclaro que no vamos a hablar del uso bélico de las cañas, sino de otros juegos de cañas o con cañas. Algunos de estos instrumentos y piezas que hemos traído son comentadas de forma breve en determinados momentos de alguna obra del Príncipe de los Ingenios. Otras se pueden intuir y deducir, pues fueron anteriores y coetáneos a su época. En el estudio de la historia, las personas historiadoras a veces manejan un término que es el de ucronía. La ucronía se trata de la reconstrucción lógica, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder. Una reconstrucción histórica hipotética, una recreación, si se quiere. Con respecto al material, la caña, sabemos que la botánica clasifica a esta planta como Gramínea monocotiledónea y la nombra en latín como Arundo donax. Ahí queda eso. Popularmente se conoce como cañavera, que deriva esta expresión cañaveral, que es el humedal donde crece. Desde tiempos inmemoriales, esta gramínea ha sido empleada no solamente para construir infinidad de instrumentos de música y utensilios varios, sino también, por ejemplo, en la arquitectura, para construir edificios con cañas y barro, o techumbres con cañas y yeso, por ejemplo. Por supuesto, en el despliegue de hoy ni están todas las que son, ni son todas las que están. Simplemente una muestra pequeña del talento, ingenio e inventiva de antaño en el ámbito de la cultura popular de tradición oral. Son buenos exponentes de la elementalidad artesanal por la simpleza de su elaboración y también muestran la capacidad de improvisación y la relación con la naturaleza en su entorno natural. He traído un instrumento de cuerda o cordófono. También he traído 3 instrumentos de viento o aerófonos, un instrumento de parche o membranófono y el resto son instrumentos idiófonos. Voy a emplear la edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, recientemente fallecido, y publicada en Barcelona en el año 1998 de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la primera parte, en el capítulo 17, titulada El manteamiento de Sancho Panza, en la página 184 leo unas líneas para entrar en situación. Sancho Panza está siendo manteado. Y esta es la situación. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía,
hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo las riendas con un penado galope llegó a la venta, y hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Viole bajar y subir por el aire, con tanta gracia y presteza que, si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aún apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo, comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho malteaban, que no es posible acertar a escribillos. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra. Ni el volador Sancho dejaba sus quejas, mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco ni aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron. La nota al pie de la página dice sobre volador. Volador porque va por el aire, pero también por las voces que da, oídas como murmullos. Volador es nombre popular de la bramadera, instrumento típico del carnaval. El volador, la bramadera, el zumbador, la zurumbera, la firringila, el ceburrio, la zarrumbia, el fupón, el rombo, etc. Todos estos nombres ha recibido y recibe en España dependiendo de la zona. Resulta que el volador es uno de los instrumentos más antiguos y difundidos de todos los tiempos. Se atribuye su origen a la era paleolítica, pues se conservan ejemplares de las gallas prehistóricas construidos con asta de cérvido. Hablamos de hace 15.000 años. Hay datos de su existencia en todos los continentes, con formas y nombres variadísimos. Quizá hoy en día el más conocido sea el zumbador aborigen de Australia, que recibe el nombre de charunga o chirunga. También se puede aportar el dato de su uso en la antigua Grecia. El rombós es citado por Eurípides con un simbolismo meteorológico. En sus orígenes, el sonido del volador estuvo relacionado con ritos chamánicos, esotéricos y también apotropaicos, es decir, destinados a alejar el bien y atraer el bien y alejar el mal. Con el paso del tiempo, perdió sus usos mágicos y antes de convertirse en un juguete carnavalesco, como dice la nota al pie, pasó por ser, por ejemplo, una herramienta con su sonido para el pastoreo, para dirigir el ganado, también con su sonido para orientar a los animales de las plantaciones. Una historia interesantísima de la cual hay estudios sesudos y profundos. El volador se clasifica como instrumento de viento o aerófono libre. Escuchemos el primer sonido de esta conferencia con el volador. Este es de caña, evidentemente, y funciona por dos giros. Uno centrífugo, que vamos a imprimir, y otro giro que es longitudinal con su eje. La mezcla de los dos giros produce el sonido. Pues no sabemos por qué Cervantes quiso hablar del volador y decir que esto podían ser los murmullos de Sancho Panza. Eso, sí, bueno, voy a preguntar. Son dos trozos de caña enfrentados por su parte cóncava, en este caso. Hay otras modalidades también que se puede hacer con caña. Luego, al final, os acercáis y podéis incluso hacerlo sola. Bueno, ahora la siguiente obra va a ser Rinconete y Cortadillo, de las novelas ejemplares, en las ediciones Cátedra, que está publicada en 2018, en la página 247 de lo siguiente. Rinconete y Cortadillo están en Sevilla en este momento y se encuentran reunidos con gente del AMPA. Y esta es la situación. A esto dijo Monipodio: todos boacegues han hablado como buenos amigos y como tales amigos se den las manos de amigos. Diéronselas luego, y la Escalanta, quitándose un chapín, comenzó a tañer en él como si fuera un pandero. La Gananciosa tomó una escoba de palma nueva que allí se halló acaso y, rascándola, hizo un son que, aunque ronco y áspero, se concertaba con el del chapín. Monipodio rompió un plato y hizo dos tejoletas que, puestas entre los dedos y replicadas con gran ligereza, llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba.
espantáronse Rinconete y Cortadillo de la nueva invención de la escoba, porque hasta entonces nunca la había visto. Conoció Lomán y Ferro y díjoles: admíranse de la escoba, pues bien hacen, pues música más presta y más sin pesadumbre ni más barata no se ha inventado en el mundo. Y en verdad que oí decir el otro día a un estudiante que ni el negro feo, que sacó al arauz del infierno, ni el Marión, que subió sobre el delfín y salió del mar como si viniera caballero sobre una mula de alquiler, ni el otro gran músico que hizo una ciudad que tenía 100 puertas y otros tantos postigos, nunca inventaron mejor género de música, tan fácil de aprender, tan manera de tocar, tan sin trastes, clavijas ni cuerdas, y tan sin necesidad de templarse. Y aún voto a tal que dicen que la inventó un galán de esta ciudad que se pica de ser un Héctor de la música. Se dice aquí que la gananciosa tomó una escoba y rascándola consiguió un son ronco y áspero. Cuando buscamos rascar en el diccionario de la RAE, encontramos lo siguiente. La primera acepción dice refregar o frotar fuertemente. Y la cuarta acepción comienza diciendo producir un sonido estridente. No está descrito cómo rascaba la escoba, la gananciosa. Pero, por ejemplo, tenemos un dato estupendo del gran cervantista Rodríguez Marín, que dice que el sonido de la escoba recuerda al sonido de la zambomba. Y bueno, yo además a esta incógnita sumo mis trabajos de investigación en el campo de musicología en el siglo pasado, hace ya muchas décadas, eso que llaman trabajo de campo, aunque en este caso fue más bien trabajo de tabernas. Pues en aquellas tabernas que yo conocí en el siglo pasado, tabernas que ya no existen, con aquellas personas que conocí, que también han dejado de existir, en más de una ocasión tuve la fortuna de ver y escuchar cómo se utilizaba una escoba de palma nueva con el mango o el ástil de caña, friccionándola o frotándola, por ejemplo, sobre una de las mesas de la taberna si era de madera. También sobre la barra de la taberna si era de madera. E incluso sobre la puerta de la taberna, que normalmente era de madera. Consiguiendo efectivamente, como se dice en la obra, un sonido ronco y áspero. Yo quiero creer que la gananciosa rascaba así la escoba. Realmente tiene algo de tampoco, ¿verdad? Hay un vídeo extraordinario en una sesión con el señor Paino y el señor Juanma Sánchez. Entre los tres hicimos una dramatización, porque es dramática de los tres personajes que nos faltan dos. En fin, volvamos a la misma escena. Entonces, de Rinconete y Cortadillo, y recordemos que Monipodio rompió un plato e hizo dos tejoletas que puestas entre los dedos y repicadas con gran ligereza llevaba el contrapunto al chapín y a la escoba. Actualmente todavía conservan el nombre de tejoletas y se las llama así porque originariamente se hacían con dos trozos de teja cuando esta se rompía, claro. Y si eran más pequeñas, tejuelas. Cuando se hacían con dos trozos de algún cacharro de arcilla cocida roto, tarreñas, y tarrañuelas si son más pequeñas. Se elaboraban con infinidad de materiales, maderas, huesos, piedras, y cuando se hacían con caña se llamaban chascas. Y son trozos alargados de materiales variados, como vamos a ver. Este instrumento se clasifica como idiófono de empecho. Y se trata de un instrumento muy antiguo que se conoce en Oriente, India, China, Japón, sudeste asiático. Allí también las construyen con tiras de bambú. Y ha existido en culturas tribales del sur de África, fueron conocidas en épocas greco-romanas con los nombres de crótalos y crusmata. También se conservan ejemplares del antiguo Egipto que datan del año 2000 antes de nuestra era, que se pueden ver en el Museo de Cairo, el Museo Británico, incluso aquí en Madrid, el Museo Nacional de Arqueología, hay algún tipo de este idiófono cuando está expuesto, que no siempre está expuesto. Bueno, estamos ante unas protocastañuelas, yo creo. Y también añado que el poeta latino Virgilio, tan leído por Cervantes, ya nos habla de los crótalos de cañavera. Pero primero las tejoletas de Monipodio. Aquí están, dos trozos de teja, más o menos, y la técnica es la siguiente, que se utiliza hoy en día. Una de las piezas se sujeta entre el dedo índice y corazón, de esta forma, y se deja fijar.
Y la otra, que hay varios especialistas en esto, y la otra se deja móvil de los dedos corazón y entrar. Y, o sea, ya está todo, solo hay que repicar por donde queda. Es aplastante, requeriría una mano más grande, ¿no? Y con nuestra caña, las chascas que decía el poeta, que lo tengo yo aquí escrito, las chuletas. Entonces, bueno, es otro material, es un material más ligero y, bueno, es otra tímbrica, entonces, claro, menos brillante. Es mi maestro de... O sea, que si lo he hecho mal, la culpa la tiene el maestro siempre, el maestro Armero. Bueno, pues ya hemos escuchado la escoba, la ganancioso, las tejoletas de monipodio y nos quedaría el chapín de la escalada, que no tiene nada que ver con las cañas, pero ya que estamos en la escena, vamos a terminarla. Pues aquí tenemos una recreación de un chapín del siglo XVI. El chapín era un chancro o plataforma de corcho forrado de cuero o de diferentes tejidos y fue muy usado por mujeres en aquella época. Este calzado solía utilizarse junto con otro tipo de calzado, zapato, zapatilla, sandalia, en fin. Y no solamente era para aparentar más estatura, además aislaba del frío y de la suciedad. Chapín es una voz onomatopéyica, variante de tapín, que hace referencia al sonido que se hacía al caminar con él. Como siempre digo, la verdad es que intentar hacerlo sonar como un pandero, pues, en fin, al estilo de la Escalanta, ya sabrá, no se consiguen grandes resultados. Por eso he traído un pandero. Pero primero el chapín. También, como digo, esto es lo que... También, o hacer la demostración de quitármelo y poner a tocar. Si alguien tiene alguna idea de cómo se puede sonar el chapín, por favor. Alargar más el sufrimiento. Un momento, antes de repetir. Bueno, los panderos normalmente los llaman sonatas y se les puede también llamar tambores de marco, membranáfonos de percusión, ¿no? Y pueden estar la piel extendida en un marco circular, como es este caso, en un marco cuadrado, triangular y otras muchas formas. Este de aquí se llamaba guirbal en la Edad Media hispano-semita y actualmente se utiliza en todo el Mediterráneo oriental con innumerables variantes. En el norte de África y en Argel se llama bendir. Entre 1575 y 1580, Miguel de Cervantes permaneció como prisionero en la ciudad de Argel 5 años, entre los 28 y los 33 de su vida. Allí, en la berbería, con toda seguridad, escuchó y vio este tipo de panderos, pues se pueden documentar mucho antes del siglo XVI. Voy a hacer un ritmo del norte de África muy antiguo que se llama carchí. Como es este pandero, el bendir lleva unos cordones que también son de la misma piel de hombre. Y este es el ritmo. Continuamos en esta novela de Bocadillo,
en la página 246, le dice repolido a Chiquiñaque, y fuese menester saber tocar los cascabeles. Uno de los instrumentos de música popular de tradición oral de antaño es los cascabeles. Ya está en desuso, yo creo que ya no se utiliza. Hago así porque hay varios expertos en el público y asienten, parece ser. No quiero mirar. Todavía. Este tipo para hacer sonoros los movimientos. Pues este tipo de cascabeles que he traído, que ya están en desuso, este tipo, es una de estas modalidades que simula un sacudidor de polvo, que hasta no hace mucho se llamaban unos zorros, compuesto por un mango de caña, en este caso, tiras de paño o piel, mejor dicho. Se modificó el sacudidor de polvo, creciendo en longitud el mango, y en los extremos de las tiras se colgaban cascabeles. En las epopeyas del final de la Edad Media aparecen frecuentemente referencias a estos resonadores intimidantes. Eran llevados como amuletos mágicos o portafortunas por los héroes caballeros en las batallas, torneos y duelos. Aquí los nuestros tienen una intención sonora de imitar el paso de las mulas y caballerías para acompañar pues, los ya desaparecidos casi, porque no se trilla como antes, cantos de trilla o cantos de carretero incluso. Aquí están nuestros cascabeles, que parecen unos antiguos toros, claro. Y por ejemplo podría ser este. Volvemos al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en el capítulo segundo de la primera parte, que trata de la primera salida de su tierra que hizo Don Quijote, en la cual dejó de llamarse Don Quijote de la Mancha, quiero decir que en la cual dejó de ser Alonso Quijano para llamarse Don Quijote de la Mancha. Y aquí podemos leer: pudiendo más su locura que otra razón, luego que vio la venta, se le presentó que era un castillo. Leo la situación. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo. Y con todo esto daba por bien empleada su determinación y salida. Las ventas eran pues eso, posadas que se construían en los caminos para atender las necesidades de los viajeros en la Mancha. Y efectivamente Don Quijote confunde en 2 ocasiones ventas e imagina que son castillos, en el capítulo 2 y al final del capítulo 15. La palabra castillo aparece 140 veces en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y yo aprovecho enteramente esta circunstancia para colarme en esta asociación. Sin más. Bueno, así pues, para Don Quijote, lo que acabamos de leer, en el imaginado castillo, el sonido del silbato del castrador de puercos le parecía verdadera música de la corte palaciega. Es un instrumento aerófono múltiple, este es el silbato de cañas, se supone que puede ser el castrador de puercos. Es un aerófono múltiple que existe desde tiempos remotos. Ya se conocía en la antigua Grecia con el nombre de Syrinx polycalamos. Y bueno, pues supongamos que el toque del castrador de puercos podría ser una cosa así. A ver. Por ejemplo, así repetiría hasta que parecía la música maravillosa. Es que retumban los oídos. Entonces, vamos ahora a utilizar nuevamente el tomo 2 de la Gran Enciclopedia Cervantina en la página 1777,
en el trabajo que firma Eustaquio Sánchez Salor. Y vamos a buscar una palabra, que es cañuto. Cañuto. Dice Sebastián de Covarrubias sobre cañuto. Cañuto, cualquiera caña o palo horadado y hueco. Cañuto, pedazo de caña, palo u metal horadado a la larga y hueco, que sirve para diferentes fines según es la materia. Es como diminutivo de caño. Al consultar el diccionario de la RAE, la palabra cañuto, encontramos que dice del mozárabe cañut, y este del latín hispánico cañutus, semejante a la caña, derivado del latín caña. Y la primera acepción dice canuto, parte de una caña. En algún momento de la historia, la ñ de cañuto perdió la virgulilla, pasando a transformarse en n, y el cañuto fue canuto. Uno de los utensilios de la vida cotidiana de antaño, pertenecientes a la cultura popular de tradición oral, fue el canuto, el cual se trataba de un estuche para guardar diferentes instrumentos, enseres, para necesidades varias. Aquí tenemos 3 canutos. Uno de los decires populares de la tradición oral del levante español es o era salud y fuerza al canuto. Salud y fuerza al canuto. En esta frase significante, el canuto se presenta como un recipiente para las monedas, un monedero. Salud y dinero en el monedero, salud y dinero sería una interpretación quizá. Bueno, pues aquí tenemos el primer canuto, es un monedero, claro, y está lleno pues, de maravedíes. Son monedas de cobre, de la época cervantina, claro que sí. Para conocer el contenido del... Ya veréis a dónde voy a llegar después. Paciencia. El contenido... Para la música, quiero decir. Para conocer el contenido del segundo canuto, leemos en el tomo primero de la gran enciclopedia cervantina, en uno de los trabajos que firma Teodoro Zozaya Montes, aquí presente. En su voz, archivo recoge del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la página 692, en el capítulo 10 de la primera parte, recoge lo siguiente. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes de los libros, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este caballero tratasen. Además de los archivos o papeles, en los escritorios se encontraban tinteros, salvaderas o polvos secantes, plumas y cálamos para la escritura. Así que el canuto también fue un estuche para transportar cálamos, para escribir. Aquí tenemos el tintero, podría ser. Aquí tenemos uno de los cálamos para escribir. Y otro, otro cálamo para la escritura. En algunos momentos, Cervantes debió de haber utilizado cálamos para escribir, pues no siempre tenía a su alcance, a su disposición, pluma de ave adecuadamente preparada. Y finalmente, el tercer canuto. Para eso vamos a ir a La Galatea, publicada en Madrid en esta editorial, en el año 2011, en la página 410, leo unas líneas de uno de los versos que recita o declama un personaje que se llama Damón. Dice esta parte del verso. En el margen sentado de algún río, de verdes sauces y álamos cubiertos, con rústico concierto, suelta la voz o toca en el caramillo. Y a veces se ve, cierto, las aguas detenerse para oír. Y ahora volvemos a un segundo de la Gran Enciclopedia Cervantina. No hay PowerPoint, hay libros de la Gran Enciclopedia Cervantina en el trabajo que firma Pepe Rey, en la página 1807, que dice de caramillo. A ver. Instrumento pastoril, sin duda, y construido con caña, si hemos de confiar en la etimología, latín calamus. En la concepción de Cervantes y sus contemporáneos, es más posible que se trate de un instrumento de lengüeta simple, al modo de clarinete. Así pues, nuestro tercer canuto alberga un clarinete. Efectivamente, un clarinete pastoril. Este es una versión de los que se recogieron a pastores de Baleares a principios del siglo pasado. Y esta modalidad de clarinete se conoció y se conoce desde toda la península y en todo el Mediterráneo desde hace 5.000 años.
En Cerdeña se mantiene una grandísima tradición con sus versiones dobles, triples, que no sé si puedo explicar. Bueno, aquí se llama sonido de viento o aerófono de lengüeta. Y es realmente un clarinete, porque si os fijáis, tiene la lengüeta extraída de la propia superficie de la cara. Es un aerófono de lengüeta simple, como digo, y para los pastores servía para acompañar sus largas horas de sus soledades. En Madrid pues tenemos un equivalente, teníamos la gaita serrana, que se llama, en Andalucía la gaita pastoreña, que lleva pabellones resonadores para aumentar el sonido. La su versión doble en Baleares, la sirimía o el reclamo de sirimíes, de levante español, en País Vasco, su versión doble la alboca y de forma genérica el arboque. Bueno, pues este es el sonido. Brevemente. Esto es muy elemental. Deja de sonar y cambia de altura y de afinación constantemente. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte primera, capítulo 11, titulado Discurso de la Edad de Oro. Don Quijote está sentado con unos cabreros, y estos le dicen: para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le agasajamos con pronta y buena voluntad, queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, y que sobre todo sabe leer y escribir, y es músico de un Ravel, que no hay más que desear. En la nota al pie de página, sobre Ravel, dice: instrumento de cuerda y arco, de una sola pieza, con caja redonda, cuadrada, alargada, con una, dos, tres cuerdas. Para tocarlo se apoya en la rodilla. Es el instrumento rústico por excelencia con el que acompañan sus quejas los pastores del romancero nuevo. Dice la RAE sobre el Ravel: del árabe hispánico rabab y este del árabe clásico rabab. El rabab primitivo proviene de Persia, antecesor del Ravel, y aparece en Europa en la época de las cruzadas. En aquel momento se empleaba el chaé o rabab del poeta con una cuerda, y también el mogambi, rabab del cantor con dos cuerdas. Fue uno de los cordófonos más usuales de los juglares o músicos ambulantes de la Edad Media hasta el siglo XVI, cuando adquirió mayor desarrollo e importancia. Y, por supuesto, es predecesor del violín, entre otros. Aquí tenemos un Ravel, ahora lo vamos a ver. Es el pastoril, ya en desuso, que se tenía en Lagartera, en Toledo, y es una copia, una versión de uno que se conserva en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid. La cuerda es de tripa de óvido, la cripa del arco es de caballo, y también añado que en el Mediterráneo oriental el rebab se hace sonar sentado en el suelo, también y apoyado en la rodilla. En árabe, la rodilla se dice rakba. Posiblemente el nombre de este cordófono hace referencia a esta parte de la pierna, pues las dos palabras tienen cierta similitud fonética. Vamos a hacer sonar el Ravel de una cuerda que se tocaba en la gartera. Pensamos un poquito la cuerda, suena muy poquito. También era para acompañar esas horas de soledades de los pastores. Y si se quería que sonara más, pues se apoyaría en algún árbol hueco o algo así. Ahí estamos. Entonces, volvemos a las novelas ejemplares.
y leemos unas líneas de La Gitanilla. En la página 68 de esta edición, que ya conocemos, dice lo siguiente: la gitanilla se llama Preciosa. Tomó Preciosa unas sonajas, al son de las cuales, dando en redondolar casi ligerísimas vueltas, cantó el romance. Y la nota al pie de página dice Sebastián de Covarrubias: un cerco de madera que a trechos tiene unas rodajas de metal que se hieren unas con otras y hacen gran ruido. Veamos lo que nos dice el diccionario de la RAE sobre sonaja. Del latín sonaculum, de sonare, sonar, par o pares de chapas de metal atravesadas por un alambre que se colocan en algunos instrumentos rústicos para hacerlo sonar agitándolas. Bueno, he aquí unas sonajas dispuestas en un marco circular, quizá como las que llevaba Preciosa, y por supuesto luego tenemos nuestras sonajas instaladas en caña. Pero primero las sonajas de Preciosa. Y por supuesto nuestras sonajas de caña. Hasta aquí, era poquito ya, hasta aquí instrumentos utensilios que se citan o se sugieren en algunas obras de Cervantes. Para finalizar con nuestro cañaveral, ahora me voy a poner aquí, perfecto. Y una particular ucronía que viene a continuación, una más. Voy a presentar unas piezas más. Cuatro juguetes y 4 instrumentos más, que pertenecen a la cultura popular de tradición oral, no lo olvidemos nunca, sea pastoril o de otra índole. En primer lugar, son unos juguetes de caña. El primero es este, que se han practicado unos cortes longitudinales entre nudo y nudo, bueno, esto ya está muy usado, caña así, se han practicado esos cortes, y con 2 trocitos de caña, a modo de travesaños, abrimos aquí, sin cortarlos, porque la caña corta mucho, así los ponemos, y el otro travesaño, y conseguimos este artefacto en forma de uso, que no es más ni menos que un yo-yo pastoril. Es una maravilla que sube y baja y relaja mucho. Sube y baja y relaja. Bueno. Y de aire. Bueno, puestos. Este es el primer juguete maravilloso. Luego hay un juguete, pues ya antropomorfo, una marioneta de hilo, giratoria, marioneta de estirón. Este sí que da aire, está muy cerca. Y bueno, es un espantapájaros, para espantar a todos los pájaros. Un juguete con ya pretensiones de instrumento, pues carrasclar, castañeta, pitos, depende de la zona. Ya veis, son 2 trocitos de caña simplemente atados y... Andando. Y el último, este es zoosonoro. Y se llama todavía cantarrana. Ya ves, es un trocito de caña con una fina piel de óvido, una tripa de óvido, y en el lazo final va a pues ponerse con resina, ¿no? Va a rodear la resina. Y se llamaba cantarrana porque intenta imitar el sonido del batracio, el croar, ¿no? ¿Sabes? Esto era un reclamo, ¿no? Para atraerla. Bien, estos son los juguetes. Y finalmente he traído 4 instrumentos para hacer ritmo y acompañar diferentes cantos y bailes. Y los he escogido, ¿por qué? Porque en aquellas experiencias tabernarias que he comentado antes,
que yo he vivido, se construían a partir del mango de la escoba. Cuando el efecto del vino en aquellas tabernas hacía su ebullición, ¿no? El más hábil y más desinhibido se lanzaba sobre el mango de la escoba con su navaja, porque en aquel momento todo el mundo llevaba una navajita en los pueblos, se fueran pescadores o gente del campo. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya digo, el más espabilado se lanzaba sobre el mango de la escoba y comenzaba a viviseccionarla, como vamos a ver. En tiempos de Cervantes, este útil cortante, había navajas, cuchillos y espadas, por supuesto, y con otras intenciones de ataque o de defensa, por supuesto, pero había escoba y había cuchillos. Así dice también en el relato de Rinconete Cortadillo, donde dice que en aquella reunión había 14 asistentes, aunque no nombra a los 14, nombra a Rinconete, Cortadillo, Maniferro, Monipodio, La Gananciosa, La Escalanta, Chiquinaque, Repolido, Cariharta y Ganchoso. Dice así hasta 14. Pues dice que ninguno de ellos dejó de sacar su cuchillo de cachas. Bueno, pues en aquellas tabernas, repito, que yo he conocido, y después de hacer una solemne promesa a la señora tabernera y al señor tabernero, mañana le traemos una escoba, que no se cumplía nunca, por supuesto, se olvidaba con la siguiente botella, pues se llevaba a cabo los siguientes cortes. Esta es la más sencilla, bueno, pues era un trozo del mango de la caña y simplemente con la navaja un corte longitudinal que deja libres dos brazos, nada más. Ya está. Este instrumento se llamaba picacaña, porque solo pica, no puede repicar. Y era pues para marcar el tiempo, el ritmo, la pulsación rítmica. Bueno, esta la vamos a jugar un poco en el levante español, Mediterráneo, Baleares, Cataluña. Esta la vamos a ya está normalísima para fiestas y festejos y todo eso. También nuestro corte longitudinal, que deja libre dos brazos, aquí tenemos unos cascabeles. Esta tiene otra técnica de toque y la vamos a situar en el centro de la península, Castilla más o menos. Aquí se percute sobre la pierna, sobre el muslo. Para marcar el tiempo, para marcar el contratiempo con la mano. Tenemos el tiempo y el contratiempo, lo tenemos todo. A la jota, a la jota. Tanto la picacaña como esta caña castellana, digamos, está totalmente fuera de uso o en vías de extinción. Sin embargo, esta otra modalidad de caña, que es muy propia de Andalucía, goza de muy buena salud. Allí la llaman caña rociera, pues para acompañar estas bailes sevillanas, ¿no? Que se llaman del rocío, también las sevillanas corraleras, y también se utiliza para algunos palos flamencos. Corte longitudinal, dos brazos, pero en este caso, en uno de los brazos, hemos practicado dos hendiduras laterales dejando una espiga central. Eso otorga a uno de los brazos una flexibilidad especial. También la he encontrado en Portugal y en Canarias. Y bueno, pues se puede hacer algo así, por ejemplo. Y por último, esta otra modalidad de caña, es el último ejemplo, totalmente, prácticamente desaparecida. Baleares casi no se utiliza, Valencia muy poco, se utilizó en Aragón con el nombre de cañoto. Bueno, para la jota. Y aquí, al igual que el anterior, se puede picar y repicar. Hasta aquí esta conferencia. Y mi propuesta es, cuando tenemos ante nosotras
una obra de arte densa, extensa, como puede ser el Dios Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que no podamos leer de una sentada, pues es más que aconsejable pues, hacer una lectura dosificada por capítulos, o dejándose de llevar caprichosamente, porque casi cada capítulo de esta obra, por ejemplo, es una historia independiente, ¿no? A mí me parece una barbaridad, es lamentable que se manipulen o se toquen las obras de arte. Las obras de arte ni se versionean ni se tocan. Niño, eso no se toca. Si tú versioneas el Ingenioso Hidalgo el Quijote infantil, ¿qué es eso? Los niños nunca leerán el Quijote, leerán otra cosa, no deberían de llamarlo así. O esta otra versión que ha salido hace unos años de el Quijote escrito con expresiones de hoy en día. Vale, tío, pues muy mal, me parece fatal. En las obras de arte no se tocan. Había un individuo que puso un bombo a las sinfonías clásicas. O otra persona que no sé si es hombre o mujer que pone colorinchis a las meninas. Pues eso no se hace. En fin, esta es mi propuesta para leer obras densas, intensas y maravillosas sin tocar ni una coma. Yo tengo mi formación profesional de músico y de constructor de instrumentos de música, bueno, y he extraído esto. Hay muchísimos más instrumentos de música. Muchas gracias por vuestra atención. Personas, podéis acercaros y tocar lo que queráis, excepto los instrumentos de viento que nos enchupan. Lo demás, adelante, claro. Venga, sin vergüenza. Sin vergüenza. Sí, sí. ¿Hay una más grave que otra? No. Eso no. Sí, no. Hay un plan de erradicación de la caña en España. Sí, España es una erradicación de la música. Sí, invasiva, pero no. ¿Y la de Aragón Pues hay un plan de erradicación. Sí. O sea, la de Aragón Nacional sí que la que era el cañoto de Aragón. ¿Qué quiere decir? Que es una clasificación. Claro, es una estructura central que deja las espigas. Vale. Pero si no sabes distinguir, te la puedes pues coger. cogerla sin cogerla. Sí, el alumno de un acceso invasivo. Sí, sí, sí. Aquí tienes la gente del pueblo nos cuenta sus situaciones personales, como hacen una caña, una zona. Pero es un sitio. Sí, adelante. Bueno, sí, lo que pasa es que bueno, es que sea un zapato, ¿no? Un hueco por dentro que tendría un poco más de sonoridad. Entonces muchos son encima que no tenían. Pues esto es una versión de siglo XVI, de un museo. Pero es una diversión. Las maneras de hablar de tintes y y claro, podría poner mi todos a cambiar. Se lo voy a preguntar. Me lo rasco. Nadie va a tocar la escoba. Coja la escoba inmediatamente. Pero ahora es un momento de... La mano derecha abajo. Así. Generalmente la toco siempre así. Hay vídeos que no han leído bien, no han leído a y hablo de Valencia que nos da la prueba. Aunque yo he tenido esa experiencia, la ganancia.
No, aquí no me compra conferencia y jabón. No me lo pongo en la mano, yo lo habéis cogido, por favor, es algo es increíble. Es increíble la imaginación que tenía la gente. Lo que me llama la atención Es impresionante, ¿no? Pues hay que inventarse algo. voy a rayar. y luego sí, tengo que Sí, claro. Cálamo es caña. Como dicen los cascabeles. Esto viene ingenio inglés, nada de ellos, ingenio inglés, los días, y además los escriben y hay un dibujo muy bueno de caña. Está en ¿cómo se llamaba aquella? Anuario musical, puede ser, del año 30, ya está recogido. Este es Paulo. No, es que la mano. Un momento, por favor. Por favor. Lamento. Por favor. Por hacer esta atención, este regalo, precisamente vinculado a la cronología. Quizá el ruido de este libro es más truenos, fantástico. ellos mismos lo denominaban. Los cañones que utilizaban y que estaban sobre todo el ruido que hacían también me imagino que será reflejo de lo que los ruidos que ellos hacían, y a lo mejor estos soldados también necesitaban cañas para distraerse. Vamos a ponernos a ellos ya. Bueno, pues aquí están las fortalezas que van Muchas gracias. que bueno, que fueron parte importante. Muchas gracias. Una foto. Muchas gracias. Este trabajo es un trabajo conjunto de de los mayores expertos en interesante que tú ilumines ahí nuestras siempre. Bueno, sin sonar las pero pues me has dado un poco para
gastronómica sobre prácticos populares, descritos Freud, el español al comportamiento humano. Digital. Es complicado de utilizar. Bueno, entenderlo por eso. Me tocó leer Don Quijote de que nos obligaron Señoras y señores, ¿qué tal va la mascotería? Muy agradecido. No, porque en el pueblo, que estaba esta mañana, sí, no, pero todas. Te van a cobrar la vida. Voy a